Las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento, por Carlos Castaneda. Jueves, 23 de noviembre, 1961. Al llegar en el auto, no vi a don Juan sentado en su zaguán. Eso me pareció extraño. Lo llamé en voz alta y su nuera salió de la casa. «Está dentro», dijo. Resultó que don Juan se había dislocado el tobillo varias semanas antes. Había hecho su propio enyesado remojando tiras de tela en una papilla de cacto y hueso molido. Las tiras, atadas estrechamente en torno del tobillo, habían formado al secarse un molde ligero, ajustado. Tenían la dureza del yeso, pero no su amplitud de volumen. ¿Cómo pasó?, pregunté. La nuera, una yucateca que lo estaba atendiendo, me contestó. «Fue un accidente, se cayó y casi se rompe el pie». Don Juan rió y esperó que la mujer saliera de la casa antes de responder. ¡Qué accidente ni qué nada! Tengo cerca una enemiga, la Catalina. Me empujó en un momento de debilidad y yo caí. ¿Por qué hizo eso ella? Porque quería matarme, por eso. ¿Estuvo aquí con usted? Sí. ¿Por qué la dejó entrar? Yo no la dejé. Ella entró volando. ¿Cómo dice? Es chanate y muy buena para eso. Me cogió desprevenido. Ha estado tratando de acabarme desde hace mucho. Esta vez anduvo muy cerca. ¿Dijo usted que es un chanate? Digo, ¿es la Catalina un pájaro? Ahí vas otra vez con tus preguntas. Es un chanate, igual que yo soy un cuervo. Soy un hombre o un pájaro. Soy un hombre que sabe cómo volverse pájaro. Pero hablando otra vez de la Catalina, es una bruja del demonio. Su intención de matarme es tan fuerte que a duras penas logré quitármela de encima. El chanate se metió hasta mi casa y no pude detenerlo. ¿Puede usted convertirse en pájaro, don Juan? Sí, pero eso es algo que veremos después. ¿Por qué quiere matarlo? Oh, hay un viejo problema entre nosotros. Se pasó de la raya y ahora parece que tendré que acabar con ella antes de que ella acabe conmigo. ¿Va usted a usar brujería?, pregunté con gran expectación. No seas tonto. Ninguna brujería trabajaría con ella. Tengo otros planes. Algún día te los diré. ¿Puede su aliado protegerlo de ella? No. El humito nada más me dice qué hacer. Luego yo debo protegerme solo. ¿Y Mezcalito puede protegerlo de ella? No. Mezcalito es un maestro, no un poder que se use por motivos personales. ¿Y la hierba del diablo? Ya te dije que debo protegerme solo, siguiendo las indicaciones de mi aliado el humito, y hasta donde yo sé, el humito puede hacer cualquier cosa.
Si quieres saber de lo que sea, el humo te dice, y no solo te da conocimiento, sino también los medios para proseguir. Es el aliado más maravilloso que un hombre pueda tener. ¿Es el humito el mejor aliado posible para todo el mundo? Todos nosotros no somos iguales. Muchos le tienen miedo y no lo tocan, ni siquiera se le acercan. El humito es como todo lo demás. No se hizo para todos nosotros. ¿Qué clase de humo es, don Juan? ¡El humo de los adivinos! Había en su voz una reverencia perceptible, un estado de ánimo que yo nunca había notado anteriormente. Empezaré por decirte exactamente lo que me dijo mi benefactor cuando empezó a enseñarme acerca de él. Aunque en ese entonces, igual que tú ahora, yo no tenía modo de entender. La hierba del diablo es para los que quieren poder. El humito es para los que quieren observar y ver. Y en mi opinión, el humito no tiene rival. Una vez que un hombre entra en su campo, todos los otros poderes están a su disposición. ¡Es magnífico! Y por supuesto, requiere una vida entera, años nada más para familiarizarse con sus dos partes vitales, la pipa y la mezcla de fumar. La pipa me la dio mi benefactor, y después de tantos años de acariciarla, se ha vuelto mía. Se ha hecho a mis manos. Pasarla a tus manos, por ejemplo, será una verdadera faena para mí y una gran hazaña para ti, si salimos con bien. La pipa sentirá la tensión de que alguien más la manosee, y si alguno de nosotros comete un error, no habrá manera de evitar que la pipa se parta sola por su propia fuerza, o se escape de nuestras manos para romperse, aunque se caiga en un montón de paja. Si eso llega a suceder, será el fin de los dos, sobre todo el mío. El humito se volvería contra mí en formas increíbles. ¿Cómo podría volverse contra usted si es su aliado? Mi pregunta pareció alterar el curso de sus pensamientos. Pasó largo rato sin hablar. La dificultad de los ingredientes. Prosiguió de súbito. Hacia la mezcla de fumar, una de las sustancias más peligrosas que conozco. Nadie puede prepararla sin que le enseñen. Es veneno mortal para cualquiera que no sea el protegido del humito. La pipa y la mezcla deben tratarse con extremo cuidado. Y el hombre que trata de aprender debe prepararse llevando una vida dura, tranquila. Los efectos son tan terribles que solo un hombre fuerte puede soportar la más pequeña fumada. Al principio todo es aterrador y confuso, pero cada fumada define más las cosas. Y de pronto el mundo se abre de nuevo. ¡Increíble! Cuando esto sucede, el humito se ha hecho aliado de uno y le resolverá cualquier problema permitiéndole entrar en mundos inconcebibles. Esta es la mayor propiedad del humito, su mayor don, y lleva a cabo su función sin dañar en lo más mínimo. Yo llamo al humito un verdadero aliado. Como de costumbre, estábamos sentados frente a su casa, donde el suelo de tierra está siempre limpio y bien apisonado. Don Juan se levantó de pronto y entró en la casa. Tras unos momentos regresó con un bulto angosto y volvió a sentarse. «Esta es mi pipa», dijo. Se inclinó hacia mí para mostrarme una pipa que sacó de una funda de lienzo verde. Medía unos 22 o 25 centímetros. El tallo era de madera rojiza, sencillo, sin ornamentación. El cuenco parecía también de madera y era un poco voluminoso en comparación con el delgado tallo. Tenía un acabado pulido y era de color gris oscuro, casi del color del carbón.
Don Juan sostuvo la pipa frente a mi cara. Pensé que me la estaba entregando. Alargué la mano para tomarla, pero él la apartó rápidamente. «Esta pipa me la dio mi benefactor», dijo. «A su tiempo yo te la pasaré a ti, pero primero debes conocerla. Cada vez que vengas te la daré. Empieza por tocarla. Agárrala un rato muy corto al principio, hasta que tú y la pipa se acostumbren el uno al otro. Luego métela en tu bolsa o acaso en tu camisa y finalmente póntela en la boca. Todo esto se hace poco a poco, despacio y con tiento. Cuando la amistad está hecha, fumas en ella. Si sigues mi consejo y no te apuras, a lo mejor el humito se hace también tu aliado preferido». Me entregó la pipa pero sin soltarla. Alargué hacia ella el brazo derecho. «Con las dos manos», dijo él. Toqué la pipa con ambas manos durante un momento muy breve. No me la acercó lo suficiente para asirla, sino solo lo bastante para tocarla. Luego la apartó. «El primer paso es que la pipa te guste. Eso lleva tiempo». ¿Puedo yo disgustar a la pipa, don Juan? No, no puedes disgustarle, pero debes aprender a que te guste para que, cuando te llegue la hora de fumar, la pipa te ayude a no tener miedo. ¿Qué fuma usted, don Juan? Esto. Abrió el cuello de su camisa, dejando ver una bolsita que llevaba colgada como un medallón. La sacó, la desató y con mucho cuidado virtió parte del contenido en la palma de su mano. Hasta donde pude ver, la mezcla parecía hojas de té finamente deshebradas, cuyo color variaba del café oscuro al verde claro, con unas cuantas pizcas de amarillo brillante. Reintegró la mezcla a la bolsa, cerró la bolsa, la ató con una tirilla de cuero y la puso nuevamente bajo su camisa. ¿Qué clase de mezcla es? Lleva muchas cosas. Conseguir todos los ingredientes es empresa muy difícil. Hay que viajar lejos. Los honguitos que se necesitan para preparar la mezcla crecen solo en ciertas épocas del año y solo en ciertos sitios. ¿Tiene usted una mezcla diferente para cada tipo de ayuda que necesita? No, solo hay un humito. Y no hay otro como él. Señaló la bolsa colgada contra su pecho y alzó la pipa que descansaba entre sus piernas. Estas dos son una. Una no puede ir sin la otra. Esta pipa y el secreto de esta mezcla pertenecían a mi benefactor. A él se lo entregaron en la misma forma en que mi benefactor me los dio a mí. Aunque la mezcla es difícil de preparar, uno puede volver a abastecerse. El secreto está en los ingredientes y en la manera como se tratan y se mezclan. En cambio, la pipa es para toda la vida. Debe tratársela con cuidado infinito. Es resistente y fuerte, pero nunca hay que golpearla ni hacerla rodar de aquí para allá. Hay que manejarla con las manos secas, nunca cuando las manos estén sudadas. Y nada más debe de usarse cuando se esté a solas. Y nadie, absolutamente nadie debe verla nunca, a menos que uno quiera dársela a alguien. Así me enseñó mi benefactor, y así he tratado a la pipa toda mi vida. ¿Qué pasaría si usted perdiera o rompiera la pipa? Meneó la cabeza muy lentamente y me miró. ¡Me moriría! ¿Son como la suya todas las pipas de los brujos? No todos tienen pipas como la mía, pero conozco algunos que sí. ¿Puede usted mismo hacer una pipa como esta, don Juan? Insistí. Suponga que no la tuviera. ¿Cómo podría darme una si quisiera? Si no tuviera la pipa,
No podría ni querría darla. Te daría cualquier otra cosa. Parecía algo hosco conmigo. Metió con mucho cuidado la pipa en la funda, que debía estar forrada de algún material suave, pues la pipa, que encajaba con justeza, se deslizó fácilmente al interior. Don Juan entró en la casa para guardar su pipa. ¿Está usted enojado conmigo, don Juan? Le pregunté cuando volvió. Pareció sorprenderse de mi pregunta. No, nunca me enojo con nadie. Ningún ser humano puede hacer nada lo bastante importante para enojarme. Uno se enoja con la gente cuando siente que sus actos son importantes. Yo ya no siento eso. Martes, 26 de diciembre, 1961. El tiempo específico de replantar el brote, como don Juan llamaba la raíz, no estaba fijado, aunque se suponía que era el siguiente paso para domar el poder vegetal. Llegué a casa de don Juan el sábado 23 de diciembre, temprano por la tarde. Estuvimos un rato sentados en silencio, como de costumbre. El día era cálido y nublado. Habían pasado meses desde que don Juan me diera la primera parte. Es tiempo de devolver la hierba a la tierra, dijo de pronto. Pero antes voy a prepararte una protección. Tú la guardarás y solo tú debes verla. Como yo voy a prepararla, también yo la veré. Eso no es bueno, porque como te dije, no le tengo buena voluntad a la hierba del diablo. No somos uno, pero mi recuerdo no vivirá mucho. Soy demasiado viejo. Sin embargo, debes guardarla de los ojos de otros porque, mientras dura su recuerdo de haberla visto, el poder de la protección sufre daño. Entró en su cuarto y sacó 3 bultos de arpillera debajo de un petate viejo. Volvió al zaguán y tomó asiento. Tras largo silencio, abrió uno de los bultos. Era la datura hembra que había recogido en mi compañía. Todas las hojas, flores y vainas apiladas con anterioridad estaban secas. Tomó el trozo largo de raíz en forma de Y y luego ató nuevamente el bulto. La raíz se había secado y enjuntado, y las barras de la horqueta se hallaban más separadas y contorsionadas. Puso la raíz en su regazo, abrió el morral de cuero y extrajo su cuchillo. Sostuvo la raíz seca frente a mí. Esta parte es para la cabeza, dijo, e hizo la primera incisión en la cola de la Y, que vista al revés, semejaba la forma de un hombre con las piernas abiertas. Esta es para el corazón, dijo, y cortó cerca del ángulo de la Y. Luego cortó las puntas de la raíz, dejando unos 7 centímetros en cada barra de la Y. Luego, con lentitud y paciencia, talló la forma de un hombre. La raíz era seca y fibrosa. Para tallarla, don Juan hacía 2 incisiones y pelaba las fibras entre ambas, hasta la hondura de los cortes. Sin embargo, cuando se trataba de detalles, como dar forma a brazos y manos, cincelaba la madera. El producto final fue una figurilla como de alambre, un hombre con los brazos cruzados sobre el pecho y las manos en posición de aferrar. Don Juan se levantó y fue hasta un agave azul que crecía frente a la casa, junto al porche. Asió la dura espina de una de las pulposas hojas centrales, la dobló y le dio 2 o 3 vueltas. El movimiento circular casi separó la espina de la hoja, dejándola colgada. Él la mordió, o más bien la tomó entre sus dientes y dio un tirón. La espina salió de la pulpa, arrastrando consigo un manojo de largas fibras, hebras de 60 centímetros de largo, unidas a la parte leñosa como una cola blanca. Aún sosteniendo la espina con los dientes, don Juan trenzó las fibras entre las palmas de sus manos e hizo un cordel que ató alrededor de las piernas de la figurilla para juntarlas.
envolvió la parte inferior del cuerpo hasta que el cordel se terminó. Luego, con gran pericia, utilizó la espina como una lesna dentro de la parte delantera del cuerpo. Bajó los brazos cruzados hasta que la aguda punta salió, como brotando de las manos de la figurilla. Usó de nuevo los dientes y, jalando con suavidad, sacó la espina casi por entero. Parecía una larga lanza sobresaliendo del pecho de la figura. Sin mirar ya la estatuilla, don Juan la metió en su morral. Parecía exhausto por el esfuerzo. Se acostó en el piso y se quedó dormido. Ya estaba oscuro cuando despertó. Comimos las provisiones que yo le había llevado y estuvimos un rato más sentados en el zaguán. Luego don Juan caminó hacia la parte trasera de la casa, llevando los 3 bultos de arpillera. Cortó varias ramas secas y encendió una fogata. Nos sentamos cómodamente frente a ella y don Juan abrió los 3 bultos. Además del que contenía los pedazos secos de la planta hembra, había otro con todo lo que aún quedaba de la planta macho, y un tercero, voluminoso, que contenía pedazos verdes de datura, recién cortados. Don Juan fue a la artesa y regresó con un mortero muy hondo, que más parecía una jarra con el fondo en suave curva. Hizo un hoyo poco profundo y asentó firmemente el mortero en la tierra. Echó más ramas secas en el fuego. Después tomó los 2 bultos con los 2 pedazos secos de las plantas macho y hembra y los vació juntos en el mortero. Sacudió la arpillera para asegurarse de que todos los pedazos habían caído en el mortero. Del tercer bulto extrajo 2 trozos frescos de raíz de datura. «Voy a prepararlos solo para ti», dijo. «¿Qué clase de preparación es, don Juan?» «Uno de estos pedazos viene de una planta macho, el otro de una planta hembra. Esta es la única vez que se deben juntar las 2 plantas. Los pedazos vienen de 1 metro de hondo». Los maceró con golpes parejos de la mano del mortero. Al hacerlo cantaba en voz baja, una especie de zumbido monótono, sin ritmo. Las palabras me resultaron ininteligibles. Se hallaba absorto en su tarea. Cuando las raíces estuvieron completamente maceradas, tomó del bulto algunas hojas de datura. Estaban limpias y recién cortadas, todas intactas, sin cortes ni agujeros de gusano. Las echó en el mortero una por una. Tomó un puñado de flores de datura y también las echó en el mortero, en la misma forma deliberada. Conté 14 de cada cosa. Luego sacó un manojo de vainas frescas, verdes. Conservaban sus espinas y no estaban abiertas. No pude contarlas porque las echó todas juntas en el mortero, pero supuse que también eran 14. Añadió 3 tallos de datura, sin hojas. Eran rojos oscuros y estaban limpios, y a juzgar por sus ramificaciones múltiples, parecían haber pertenecido a unas plantas grandes. Tras poner en el mortero todos estos ingredientes, los convirtió en una pulpa con los mismos golpes parejos. En determinado momento, inclinó el mortero y con la mano empujó la mezcla a una olla vieja. Me alargó la mano. Pensé que quería que se la secara. En vez de ello, tomó mi mano izquierda y con un movimiento muy rápido separó los dedos medio y anular tanto como pudo. Luego, con la punta de su cuchillo, me hirió entre ambos dedos y desgarró hacia abajo la piel del anular. Actuó con tanta habilidad y rapidez que cuando retraje la mano, ésta tenía una cortada honda y la sangre fluía en abundancia. Cogió nuevamente mi mano, la puso sobre la olla y la apretó para forzar la salida de más sangre. El brazo se me adormeció. Me hallaba en un estado de shock, extrañamente frío y rígido, con una sensación opresiva en el pecho y en los oídos. Sentí que resbalaba sobre mi asiento. ¡Me estaba desmayando! Don Juan soltó mi mano y agitó el contenido de la olla.
Al recuperarme del shock, me sentí realmente enojado con él. Tardé bastante tiempo en recobrar la compostura. Colocó 3 piedras en torno al fuego y puso encima la olla. A todos los ingredientes añadió algo que me pareció ser un gran trozo de cola de carpintero, así como una olla de agua, y dejó hervir la mezcla. Las plantas de datura tienen por sí solas un olor muy peculiar. Combinadas con la cola, que produjo un fuerte olor cuando la mezcla empezó a hervir, creaban un vapor tan acerbo que yo debía contenerme para no vomitar. La mezcla hirvió largo rato, mientras seguíamos inmóviles, sentados frente a ella. A ratos, cuando el viento llevaba el vapor en mi dirección, la pestilencia me envolvía, y yo aguantaba el aliento en un esfuerzo por evitarla. Don Juan abrió su morral y sacó la figurilla. Me la dio cuidadosamente y me indicó ponerla en la olla sin quemarme las manos. La dejé resbalar suavemente hacia la papilla hirviente. Él sacó su cuchillo y por un segundo creí que me iba a cortar de nuevo. En vez de ello, empujó la figurita con la punta del cuchillo y la hundió. Observó la papilla hervir durante un rato más y luego empezó a limpiar el mortero. Lo ayudé. Cuando terminamos, puso contra la cerca el mortero y la mano. Entramos en la casa y la olla quedó toda la noche sobre las piedras. Al amanecer, don Juan me dio instrucciones de sacar la figurilla de la goma y colgarla del techo, mirando hacia el este, para que se secara al sol. A mediodía, estaba tiesa como alambre. El calor había sellado el pegamento y el color verde de las hojas se había mezclado con él. La figurilla tenía un acabado brillante, extraño. Don Juan me pidió descolgarla, luego me dio un morral pequeño que había hecho con una vieja chaqueta de ante que yo le llevé tiempo atrás. El morral era igual al que él mismo tenía. La única diferencia era que el suyo era de cuero café suave. «Mete tu imagen en el morral y ciérralo», dijo. No me miraba y deliberadamente mantenía apartado el rostro. Una vez que tuve la figurilla dentro del morral, me dio una red para cargar y me indicó poner allí la olla de barro. Caminó hasta mi coche, me quitó la red de las manos y la ató a la tapa abierta del compartimiento de guantes. «Ven conmigo». Lo seguí. Rodeó la casa, describiendo un círculo completo en el sentido de las manecillas del reloj. Se detuvo en el zaguán y circundó la casa de nuevo, esta vez en dirección contraria, regresando otra vez al zaguán. Permaneció inmóvil algún tiempo y luego se sentó. Estaba yo condicionado a suponer un significado en todo cuanto don Juan hacía. Me preguntaba, ¿cuál podría ser el de dar vueltas a la casa? Cuando él dijo, ¡caramba! Se me olvidó dónde lo puse. Le pregunté qué buscaba. Dijo haber olvidado dónde dejó el brote que yo debía replantar. Rodeamos la casa una vez más antes de que recordara el sitio. Me mostró un pequeño frasco de vidrio sobre un pedazo de tabla clavado a la pared, debajo del techo. El frasco contenía la otra mitad de la primera parte de la raíz de datura. El brote mostraba un incipiente crecimiento de hojas en su extremo superior. El frasco contenía una pequeña cantidad de agua, pero nada de tierra. «¿Por qué no tiene tierra?», pregunté. «No todas las tierras son la misma, y la hierba del diablo debe conocer solo la tierra en que vivirá y crecerá. Y ahora es tiempo de devolverla a la tierra antes de que la dañen los gusanos». «¿Podemos plantarla aquí cerca de la casa?», pregunté. No, cerca de aquí no. Debe regresar a un sitio de tu gusto». «¿Pero dónde puedo encontrar un sitio de mi gusto?».
Eso yo no sé. Puedes plantarla donde quieras, pero hay que velar por ella, porque debe vivir para que tú tengas el poder que necesitas. Si muere, eso significa que no te quiere y no debes molestarla más. Significa que no tendrás poder sobre ella. Por eso debes cuidarla y velar por ella, para que crezca, pero no vayas a consentirla. ¿Por qué no? Porque si no es su voluntad crecer, de nada sirve sonsacarla. Pero eso sí, demuéstrale que te preocupas. Tenla limpia de gusanos y dale agua cuando la visites. Esto debe hacerse cada cierto tiempo hasta que tenga semilla. Después de que las primeras semillas germinen, estaremos seguros de que te quiere. Pero, don Juan, no me es posible cuidar la raíz como usted dice. Si quieres su poder, debes hacerlo. No hay otra manera. ¿Puede usted cuidármela mientras no estoy aquí, don Juan? No, yo no. No puedo. Cada quien debe de alimentar su propio brote. Yo tuve el mío. Ahora tú debes tener el tuyo. Y solo cuando des semillas, como te dije, podrás considerarte listo para aprender. ¿Dónde piensa usted que debo replantarla? Eso es para que tú solo lo decidas. Y nadie debe saber el lugar, ni siquiera yo. Así es como hay que replantar. Nadie, pero nadie, puede saber dónde está tu planta. Si un extraño te sigue o te ve, toma el brote y corre para otro lado. Cualquiera podría causarte un daño, como no te imaginas con solo manosear el brote. Podría lisiarte o matarte. Por eso ni siquiera yo debo saber dónde está tu planta. Me alargó el frasquito con el brote. ¡Agárralo ya! Lo tomé. Entonces me llevó casi a rastras a mi coche. Ahora debes irte. Ve y escoge el sitio donde replantarás el brote. Escarba un agujero hondo en tierra blanda, junto a un lugar con agua. Acuérdate, tiene que estar cerca del agua para crecer. Haz el agujero con las puras manos, aunque sangren. Pon el brote en el centro del agujero y haz un pilón alrededor. Luego remójalo con agua. Cuando el agua se hunda, llena el hoyo con tierra blanda. Después escoge un sitio a 2 pasos del brote. En esa dirección, señaló hacia el sureste. Haz allí otro agujero hondo, también con las manos, y tira en él lo que hay en la olla. Luego quiebra la olla y entiérrala hondo en otro lugar, lejos del sitio donde está tu brote. Cuando hayas enterrado la olla, regresa con tu brote y riégalo otra vez. Entonces, saca tu imagen, sosténla entre los dedos donde está la cortada y parado en el sitio donde enterraste la cola, toca apenas el brote con la punta de la aguja. Da 3 vueltas al brote, parándote cada vez en el mismo sitio al tocarlo. ¿Tengo que seguir una dirección específica al dar vueltas a la raíz? Cualquier dirección es buena, pero debes siempre recordar en qué dirección enterraste la cola y qué dirección tomaste al rodear el brote. Toca penitas el brote con la punta, todas las veces, menos la última. Entonces la clavas hondo, pero hazlo con cuidado. Arrodíllate para firmar la mano, porque no debes romper la punta dentro del brote. Si la rompes, estás acabado. La raíz no te servirá de nada. ¿Tengo que decir algo mientras doy la vuelta al brote? No, eso lo haré yo por ti. Sábado, 27 de enero, 1962. Apenas llegué a su casa esta mañana, don Juan me dijo que iba a enseñarme cómo se prepara la mezcla de fumar. Caminamos hasta los cerros
y nos adentramos bastante por una de las cañadas. Se detuvo junto a un arbusto alto y esbelto, cuyo color contrastaba marcadamente con el de la vegetación circundante. El chaparral en torno era amarillento, pero el arbusto era verde brillante. «De este arbolito debes tomar las hojas y las flores», dijo. «El momento justo para cortarlas es el día de las ánimas». Sacó su cuchillo y tronchó la punta de una rama delgada. Eligió otra rama similar y también le tronchó la punta. Repitió esta operación hasta tener un puñado de puntas de rama. Luego se sentó en el suelo. «Mira», dijo, «corté todas las ramas encima de la horqueta, que hacen 2 o más hojas y el tallo. ¿Ves? Todas son iguales. Nada más usé la punta de cada rama, donde las hojas están frescas y tiernas. Ahora hay que buscar un lugar sombreado». Caminamos hasta que pareció hallar lo que buscaba. Sacó del bolsillo un largo cordel y lo ató al tronco y a las ramas bajas de 2 arbustos, haciendo una especie de tendedero donde colgó de cabeza las puntas de rama. Las ordenó con pulcritud a lo largo del cordel, enganchadas por la horqueta entre las hojas y el tallo. Parecían formar una larga fila de jinetes verdes. «Hay que ver que las hojas se sequen en la sombra», dijo. «El sitio debe ser apartado y difícil de alcanzar. Así las hojas están protegidas. Hay que dejarlas a secar en un sitio donde sea casi imposible encontrarlas. Después de que se secan, hay que ponerlas en un paquete y sellarlas». Quitó las hojas del cordel y las tiró en los arbustos cercanos. Al parecer solo había querido mostrarme el procedimiento. Seguimos caminando, y don Juan cortó 3 flores distintas, diciendo que eran parte de los ingredientes y debían juntarse al mismo tiempo. Pero las flores se ponían en sendas vasijas de barro y se secaban en la oscuridad. Había que poner una tapa en cada vasija para que las flores crearan moho dentro del recipiente. Dijo que la función de las hojas y las flores consistía en endulzar la mezcla del humito. Salimos de la cañada y nos encaminamos al lecho del río. Tras un largo rodeo volvimos a su casa. En la noche estuvimos sentados hasta hora avanzada en su propio cuarto, cosa que rara vez me permitía, y me habló del ingrediente final de la mezcla, los hongos. «El verdadero secreto de la mezcla está en los honguitos», dijo. «Son el ingrediente más difícil de juntar. El viaje al sitio donde crecen es largo y peligroso, y seleccionar los buenos es todavía más arriesgado. Hay otras clases de hongos que crecen allí mismo y que no sirven. Echan a perder a los buenos y se secan juntos. Requiere tiempo conocer bien los hongos para no cometer un error. Hay daño grave si se usan los que no son. Daño para el hombre y para la pipa. Sé de hombres que cayeron muertos por usar el humo sucio. En cuanto los honguitos se cortan, se meten en un guaje. Así que no hay modo de revisarlos. ¿Ves? Hay que deshebrarlos para hacerlos pasar por el cuello del guaje». «¿Cómo se puede prevenir un error?» «Teniendo cuidado y sabiendo escoger. Te dije que es difícil. No cualquiera puede domar el humito. La mayoría de la gente ni siquiera hace el intento». «¿Cuánto tiempo se dejan los hongos dentro del guaje?» «1 año. Todos los demás ingredientes también se sellan 1 año. Luego se miden por partes iguales y se muelen por separado, hasta que quede un polvo muy fino. Los honguitos no necesitan molerse, porque ellos solo se convierten en polvo finito. Nada más hay que desmoronar los trozos. 4 partes de hongo se añaden a una parte de todos los demás ingredientes juntos. Luego se mezclan y se ponen en una bolsa como la mía», señaló
el saquito colgado bajo su camisa. Entonces todos los ingredientes se juntan otra vez, y cuando se han puesto a secar, ya estás listo para fumar la mezcla que acabas de preparar. En tu caso, fumarás el año entrante, y el año después de ese, la mezcla será toda tuya porque la habrás juntado solo. La primera vez que fumes, yo te encenderé la pipa. Fumas toda la mezcla del cuenco y esperas. El humito vendrá, lo sentirás, te dará libertad de ver todo cuanto quieras ver. Hablando con propiedad, es un aliado sin rival, pero quien lo busque debe tener una intención y una voluntad irreprochables. Las necesita, porque si no tiene intención y voluntad de volver, el humito no lo dejará. Y después, también debe tener intención y voluntad de recordar lo que el humito le permita ver. De otro modo, no será más que una mancha de niebla en su mente. Sábado, 8 de abril, 1962. En nuestras conversaciones, don Juan usaba a menudo la frase hombre de conocimiento, o se refería a ella, pero nunca explicaba qué quería decir. Inquirí al respecto. Un hombre de conocimiento es alguien que ha seguido de verdad las penurias de aprender, dijo. Un hombre que sin apuro, sin vacilación, ha ido lo más lejos que puede en desenredar los secretos del poder y el conocimiento. ¿Puede cualquiera ser un hombre de conocimiento? No, no cualquiera. Entonces, ¿qué debe hacer un hombre para volverse hombre de conocimiento? Debe desafiar y vencer a sus 4 enemigos naturales. ¿Será un hombre de conocimiento tras derrotar a estos 4 enemigos? Sí. Un hombre puede llamarse hombre de conocimiento solo si es capaz de vencer a los 4. Entonces, ¿puede cualquiera que venza a estos enemigos ser un hombre de conocimiento? Todo el que los venza se convierte en un hombre de conocimiento. Pero hay requisitos especiales que un hombre debe cumplir antes de luchar con estos enemigos. No hay requisitos. Cualquiera puede tratar de llegar a ser hombre de conocimiento. Muy pocos llegan a serlo, pero es natural. Los enemigos que un hombre encuentra en el camino para llegar a ser un hombre de conocimiento son de veras formidables, de verdad poderosos, y la mayoría, pues, se pierde. ¿Qué clase de enemigos son, don Juan? Se negó a hablar de los enemigos. Dijo que pasaría largo tiempo antes de que el tema tuviera algún sentido para mí. Traté de mantener vivo ese tema y le pregunté si pensaba que yo podía volverme hombre de conocimiento. Dijo que nadie podía decir eso de seguro, pero yo insistí en preguntar si había algunas pistas que él pudiera usar para determinar si yo tenía o no oportunidad de convertirme en un hombre de conocimiento. Dijo que dependería de mi batalla contra los 4 enemigos, de si podía yo vencerlos o salía vencido, pero que era imposible predecir el resultado de esa lucha. Le pregunté si podía usar brujería o adivinación para ver el desenlace de la batalla. Dijo terminantemente que los resultados de la contienda no podían anticiparse por ningún medio, porque volverse hombre de conocimiento era cosa temporal. Cuando le pedí explicar este punto, replicó: ser hombre de conocimiento no tiene permanencia.
uno no es nunca en realidad un hombre de conocimiento. Más bien, uno se hace hombre de conocimiento por un instante muy corto, después de vencer a los 4 enemigos naturales. Debe usted decirme, don Juan, ¿qué clase de enemigos son? No respondió. Insistí de nuevo, pero él abandonó el tema y se puso a hablar de otra cosa. Domingo, 15 de abril, 1962. Cuando me disponía a partir, decidí preguntarle una vez más por los enemigos de un hombre de conocimiento. Aduje que no podría regresar en algún tiempo y sería buena idea escribir lo que él dijese y meditar en ello mientras estaba fuera. Titubeó un rato, pero luego comenzó a hablar. Cuando un hombre empieza a aprender, nunca sabe lo que va a encontrar. Su propósito es deficiente, su intención es vaga. Espera recompensas que nunca llegarán, pues no sabe nada de los trabajos que cuesta aprender. Pero uno aprende así, poquito a poquito al comienzo, luego más y sus pensamientos se dan de topetazos y se hunden en la nada. Lo que se aprende no es nunca lo que uno creía, y así se comienza a tener miedo. El conocimiento no es nunca lo que uno se espera. Cada paso del aprendizaje es un atolladero, y el miedo que el hombre experimenta empieza a crecer sin misericordia, sin ceder. Su propósito se convierte en un campo de batalla. Y así ha tropezado con el primero de sus enemigos naturales, el miedo. Un enemigo terrible, traicionero y enredado como los cardos. Se queda oculto en cada recodo del camino, acechando, esperando. Y si el hombre, aterrado en su presencia, echa a correr, su enemigo habrá puesto fin a su búsqueda. ¿Qué le pasa al hombre si corre por miedo? Nada le pasa, solo que jamás aprenderá. Nunca llegará a ser un hombre de conocimiento. Llegará a ser un maleante o un cobarde cualquiera, un hombre inofensivo, asustado. De cualquier modo, será un hombre vencido. Su primer enemigo habrá puesto fin a sus ansias. ¿Y qué puede hacer para superar el miedo? La respuesta es muy sencilla. No debe correr. Debe desafiar a su miedo y pese a él debe dar el siguiente paso en su aprendizaje y el siguiente y el siguiente. Debe estar lleno de miedo, pero no debe detenerse. Esa es la regla. Y llega un momento en que su primer enemigo se retira. El hombre empieza a sentirse seguro de sí. Su propósito se fortalece. Aprender no es ya una tarea aterradora. Cuando llegue ese momento gozoso, el hombre puede decir sin duda que ha vencido a su primer enemigo natural. ¿Ocurre de golpe, don Juan? ¿O poco a poco? Ocurre poco a poco, y sin embargo el miedo se conquista rápido y de repente. ¿Pero no volverá el hombre a tener miedo si algo nuevo le pasa? No. Una vez que un hombre ha conquistado el miedo, está libre de él por el resto de su vida, porque a cambio del miedo ha adquirido la claridad, una claridad de mente que borra el miedo. Para entonces, un hombre conoce sus deseos, sabe cómo satisfacer esos deseos. Puede prever los nuevos pasos del aprendizaje y una claridad nítida lo rodea todo. El hombre siente que nada está oculto. Y así ha encontrado a su segundo enemigo, la claridad.
Esa claridad de mente, tan difícil de obtener, dispersa el miedo, pero también ciega. Fuerza al hombre a no dudar nunca de sí. Le da la seguridad de que puede hacer cuanto se le antoje, porque todo lo que ve, lo ve con claridad. Y tiene valor porque tiene claridad. Y no se detiene en nada porque tiene claridad. Pero todo eso es un error. Es como si viera algo claro, pero incompleto. Si el hombre se rinde a esa ilusión de poder, ha sucumbido a su segundo enemigo y será torpe para aprender. Se apurará cuando debía ser paciente, o será paciente cuando debería apurarse. Y tonteará con el aprendizaje hasta que termine incapaz de aprender nada más. ¿Qué pasa con un hombre derrotado en esa forma, don Juan? ¿Muere en consecuencia? No, no muere. Su segundo enemigo nomás ha parado en seco sus intentos de hacerse hombre de conocimiento. En vez de eso, el hombre puede volverse un guerrero impetuoso o un payaso. Pero la claridad que tan caro ha pagado no volverá a transformarse en oscuridad y miedo. Será claro mientras viva, pero ya no aprenderá ni ansiará nada. Pero, ¿qué tiene que hacer para evitar la derrota? Debe hacer lo que hizo con el miedo. Debe desafiar su claridad y usarla solo para ver, y esperar con paciencia y medir con tiento antes de dar otros pasos. Debe pensar, sobre todo, que su claridad es casi un error, y vendrá un momento en que comprenda que su claridad era solo un punto delante de sus ojos, y así habrá vencido a su segundo enemigo, y llegará a una posición donde nada puede ya dañarlo. Esto no será un error ni tampoco una ilusión. No será solamente un punto delante de sus ojos. Ese será el verdadero poder. Sabrá entonces que el poder tanto tiempo perseguido es suyo por fin. Puede hacer con él lo que se le antoje. Su aliado está a sus órdenes. Su deseo es la regla. Ve claro y parejo todo cuando hay alrededor. Pero también ha tropezado con su tercer enemigo, el poder. El poder es el más fuerte de todos los enemigos, y naturalmente, lo más fácil es rendirse. Después de todo, el hombre es de veras invencible. Él manda, empieza tomando riesgos calculados y termina haciendo reglas porque es el amo del poder. Un hombre en esta etapa apenas advierte que su tercer enemigo se cierne sobre él, y de pronto, sin saber, habrá sin duda perdido la batalla. Su enemigo lo habrá transformado en un hombre cruel, caprichoso. ¿Perderá su poder? No, nunca perderá su claridad ni su poder. Entonces, ¿qué lo distinguiría de un hombre de conocimiento? Un hombre vencido por el poder muere sin saber realmente cómo manejarlo. El poder es solo una carga sobre su destino. Un hombre así no tiene dominio de sí mismo, ni puede decir cómo ni cuándo usar su poder. La derrota a manos de cualquiera de estos enemigos ¿es definitiva? Claro que es definitiva. Cuando uno de estos enemigos vence a un hombre, no hay nada que hacer. ¿Es posible, por ejemplo, que el hombre vencido por el poder vea su error y se corrija? No. Una vez que un hombre se rinde, está acabado. Pero si el poder lo ciega temporalmente y luego él lo rechaza, eso quiere decir que la batalla sigue.
Quiere decir que todavía está tratando de volverse hombre de conocimiento. Un hombre está vencido solo cuando ya no hace la lucha y se abandona. Pero entonces, don Juan, ¿es posible que un hombre se abandone al miedo durante años, pero finalmente lo conquiste? No, eso no es cierto. Si se rinde al miedo, nunca lo conquistará, porque se asustará de aprender y no volverá a hacer la prueba. Pero si trata de aprender durante años, en medio de su miedo, terminará conquistándolo, porque nunca se habrá abandonado a él en realidad. ¿Cómo puede vencer a su tercer enemigo, don Juan? Tiene que desafiarlo con toda intención. Tiene que llegar a darse cuenta de que el poder que aparentemente ha conquistado no es nunca suyo en verdad. Debe tenerse a raya a todas horas, manejando con tiento y con fe todo lo que ha aprendido. Si puede ver que sin control sobre sí mismo, la claridad y el poder son peores que los errores, llegará un punto en el que todo se domina. Entonces sabrá cómo y cuándo usar su poder, y así habrá vencido a su tercer enemigo. El hombre estará para entonces al final de su travesía por el camino del conocimiento, y casi sin advertencia tropezará con su último enemigo, la vejez. Este enemigo es el más cruel de todos, el único al que no se puede vencer por completo, el enemigo al que solamente podrá ahuyentarse por un instante. Este es el tiempo en que un hombre ya no tiene miedos, ya no tiene claridad impaciente, un tiempo en que todo su poder está bajo control, pero también el tiempo en el que siente un deseo constante de descansar. Si se rinde por entero a su deseo de acostarse y olvidar, si se arrulla en la fatiga, habrá perdido el último asalto, y su enemigo lo reducirá a una débil criatura vieja. Su deseo de retirarse vencerá toda su claridad, su poder y su conocimiento. Pero si el hombre se sacude el cansancio y vive su destino hasta el final, puede entonces ser llamado hombre de conocimiento, aunque sea tan solo por esos momentitos en que logra ahuyentar al último enemigo, el enemigo invencible. Esos momentos de claridad, poder y conocimiento son suficientes.